Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que, bueno, hemos oído todos alguna vez. Eso de que invertir en ladrillo es la forma más segura de crear un patrimonio. Pero, a ver, ¿es realmente así o es más bien un mito para gente que ya tiene mucho dinero? Claro. Para investigarlo vamos a poner a prueba el sistema que propone un inversor, Carlos Davis, que se basa en su libro Un inmueble al año no hace daño. Un título curioso, desde luego. Sí, hija. Él defiende que esto de la inversión inmobiliaria no es un juego para expertos millonarios, sino un método que está al alcance de casi cualquiera. Entiendo. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar sus 7 ventajas clave y ver si de verdad se sostienen en el mundo real. Es un planteamiento muy interesante porque nos obliga a ir más allá del titular. La propuesta de Davis no va de pelotazos, de hacerse rico en 2 días. No, para nada. Al contrario, lo presenta como un sistema metódico, casi aburrido, te diría, para generar ingresos pasivos a largo plazo. La clave, y en esto insiste muchísimo, es la educación financiera. Vale. Así que, más que enumerar sus ventajas, vamos a ver si encajan entre sí, si forman una estrategia coherente y, sobre todo, si es tan segura como promete. Perfecto. Pues vamos a empezar por la primera ventaja que propone, que sinceramente a mí me parece bastante contraintuitiva. Habla de los bienes raíces como una protección. Contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Sí. La idea es que el dinero que tenemos ahorrado en el banco es demasiado accesible, demasiado vulnerable a lo que él llama ataques emocionales. Ah, ya veo por dónde va. Unas vacaciones impulsivas, el coche nuevo que en realidad no necesitas, o esa oportunidad de negocio que te vende un amigo. Exacto. Todos sabemos de qué habla. El dinero líquido. Pues a veces quema en el bolsillo. Sí, sí. Y su argumento es que la principal característica del ladrillo, su iliquidez. Que normalmente es una desventaja, claro. Exacto. Pues aquí se convierte en una virtud. Como no puedes vender un piso en una tarde para darte un capricho, esa dificultad te obliga a parar, a reflexionar, a buscar otras soluciones. Te frena. Eso es. El inmueble actúa como un ancla que mantiene tu plan financiero a salvo de esas tormentas emocionales del momento. Es un giro psicológico muy inteligente, la verdad. Presentar lo que es un inconveniente, la falta de liquidez, como una herramienta de disciplina forzada. Pero, bueno, también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿A qué te refieres? Que esa disciplina forzada se puede convertir en una trampa si de verdad surge una emergencia familiar grave o una oportunidad de inversión única. Si tienes todo tu capital inmovilizado. Claro, es una objeción muy válida. Supongo que la respuesta sería no invertir el 100% y tener siempre un fondo de emergencia líquido. Eso es. Pero bueno, vale, asumamos que hemos superado ese primer impulso. La segunda ventaja es la que todos buscamos, la generación de ingresos pasivos. Ujú. La idea de que el inmueble se paga solo siempre me ha sonado un poco a eslogan de marketing, ¿sabes? Pero, ¿cómo funciona esa mecánica en la práctica desde el primer día? Él lo ilustra con una anécdota personal que es muy gráfica. Cuenta que acababa de firmar la compra de una propiedad que tenía 2 unidades, 2 apartamentos. Vale, Pues el mismo día de la firma ya había cobrado el alquiler del mes por adelantado de los 2 inquilinos. ¿Y sus fianzas? Con ese dinero pagó la primera cuota de la hipoteca sin tener que poner un céntimo de su bolsillo ese mes. ostras, visto así la mecánica es muy clara. Es el motor del sistema. El inquilino te da un dinero cada mes que idealmente es más que la cuota de la hipoteca. Con esa diferencia cubres gastos y te queda un pequeño beneficio. Exacto. Y mientras, la deuda con el banco va bajando y con el tiempo el valor del piso y el propio alquiler tienden a subir. Es un ciclo que en teoría se retroalimenta. Eso es. Es un activo que genera flujos de caja. Pero claro, aquí es donde todo el mundo piensa. Sí, muy bonito, pero para que sea pasivo, alguien tiene que gestionar a los inquilinos, las reparaciones, los impagos. Claro, eso ya no es tan pasivo. Y la fuente en esto es muy clara. O aprendes a hacerlo bien tú mismo y lo conviertes en un trabajo a tiempo parcial, o, y esto es lo que lo hace una inversión pasiva de verdad, contratas a una agencia profesional. Y el coste de la agencia, pues, es un gasto más que se deduce del alquiler. Exacto. Y a cambio compras tu tiempo y tu tranquilidad. Entendido. Vale, el alquiler paga la hipoteca, los gastos y con suerte te deja un extra. Pero el gran fantasma aquí siempre es el valor del piso en sí. Todos hemos oído historias de terror de gente que compró en el pico de la burbuja de 2007. Y vio cómo el valor de su inversión se desplomaba. Sí. ¿Cómo responde este sistema a ese miedo? Aquí entramos en la tercera ventaja, la valorización, pero vista de una forma muy particular.
no se enfoca en la ganancia especulativa, a corto plazo, ¿sabes? No, la perspectiva es de décadas. A largo plazo, los inmuebles no solo tienden a subir de precio, sino que su función principal es actuar como un refugio de valor. Protegen tu dinero de la erosión constante de la inflación. O sea, que más que para ganar dinero, la valorización sirve para no perderlo. Fundamentalmente sí. Es una pregunta clave. ¿Es ganancia real o es protección del poder adquisitivo? Según este enfoque, es lo segundo. Mientras tus euros en el banco compran cada año un poco menos, un bien raíz tiende a ajustar su valor al nuevo nivel de precios. Entiendo. El beneficio tangible, el que te llega al bolsillo mes a mes, es el del alquiler. La valorización es el escudo que protege el valor de tu capital a lo largo del tiempo. Vale, esto me lleva al que, según la fuente, es el pilar de toda su filosofía. La idea que le repite a sus estudiantes hasta la saciedad. A ver, En bienes raíces, el negocio está cuando yo compro, no cuando yo vendo. Esto parece ir en contra de toda la cultura popular de comprar barato y vender caro. Es que lo cambia todo. Y esta regla, que puede sonar a eslogan, en realidad conecta directamente con uno de los principios más sólidos de la inversión, el margen de seguridad que defendía Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett. Vaya. No se trata de intentar predecir el futuro del mercado, que es casi imposible. Se trata de construir tu protección en el presente. ¿Y cómo se aplica eso al mercado inmobiliario? Pues la estrategia es buscar y comprar propiedades por un 20 o un 30% menos de su valor real de mercado. Si lo consigues. Que no debe ser fácil. No, claro, ahí está el trabajo. Pero si lo consigues, has materializado tu ganancia en el momento de la firma. Ya eres dueña de un activo que vale 100.000, pero por el que has pagado 75.000. Ya. Ese colchón de 25.000 euros es tu margen de seguridad. Lo que ocurra después con el mercado, si sube, si baja, si se estanca, es secundario. El riesgo se reduce de forma brutal desde el minuto 1. Ahora, si la clave es comprar con ese descuento, eso implica tener capital. Y aquí es donde entran en juego dos de las ventajas más potentes: los impuestos y el apalancamiento. Empecemos por los impuestos, que usa una comparación muy dura entre tener una empresa y ser propietario. Sí, cuenta su propia experiencia como empresario. Una empresa factura, por ejemplo, 500.000 euros. Al final del año, el contable le dice que ha tenido 100.000 de beneficio y que tiene que pagar 30.000 a Hacienda. El problema es que ese beneficio no es dinero en el banco. Exacto. Está inmovilizado en stock, en facturas que los clientes aún no han pagado, y de repente te encuentras con que tienes que pedir un crédito para pagarle a Hacienda, por un beneficio que solo existe en el papel. La pesadilla de la tesorería de muchas pymes. Frente a eso, la inversión inmobiliaria presenta varias ventajas fiscales. Primero, los impuestos se pagan sobre el ingreso neto. O sea, el alquiler menos todos los gastos, ¿no? Todos los gastos deducibles, ¿sí? La comunidad, el IBI, las reparaciones, los seguros y, muy importante, los intereses de la hipoteca. En muchas legislaciones, incluso se puede deducir la depreciación contable del inmueble. Pero hay un punto que me parece crucial: la valorización. Ese aumento de valor no paga impuestos mientras no vendas. Efectivamente. Puedes tener un piso que ahora vale el doble, y esa ganancia latente de miles de euros está creciendo libre de impuestos año tras año. Sí, es un crecimiento del patrimonio con impuestos diferidos. Compara eso con un fondo de inversión que te paga dividendos cada año y por los que tienes que tributar cada año, frenando el efecto del interés compuesto. Ya. Pero seamos honestos, el día que vendes, si has tenido una ganancia patrimonial enorme, Hacienda va a venir a por su parte, y el golpe puede ser muy duro. ¿No es un poco pan para hoy y hambre para mañana? Es una buena pregunta. Imagino que la estrategia a largo plazo no es necesariamente vender, sino refinanciar, usar el nuevo valor del inmueble para pedir otro préstamo y comprar una segunda propiedad. Claro, hacer crecer el patrimonio sin llegar a materializar esa venta que dispara el impuesto. Exacto. Pero eso nos lleva directamente a la siguiente ventaja: el apalancamiento. El uso del dinero de otros, del banco en este caso. Y para explicar por qué es tan accesible en este sector, la fuente usa otro ejemplo muy visual. A ver. Van dos personas al banco. Una es una empresaria con un negocio consolidado que factura $500,000 de euros al año. La otra, una persona con menos formación, pero propietaria de un pequeño edificio de apartamentos valorado en ese mismo $500,000. Todos alquilados y sin deudas. ¿A quién crees que le presta el banco con más facilidad y en mejores condiciones? A la propietaria del edificio, sin ninguna duda. El banco ve un activo físico, tangible,
que puede ejecutar si hay un impago. Y sobre todo, ve contratos de alquiler que garantizan un flujo de ingresos constante, predecible. Las proyecciones de un negocio, por muy buenas que sean, están, como dice la fuente, en un papel. Claro. Y ese es el poder del apalancamiento aquí. Permite a una persona controlar un activo de, pongamos, 100.000 euros, poniendo de su bolsillo solo 20.000 o 30.000. Estás usando el dinero del banco para generar rentabilidad sobre un capital mucho mayor del que tienes. Exacto. Y la garantía es el propio activo que estás comprando. Es algo muy difícil de replicar en otros negocios con ese nivel de seguridad para el que presta. Pero el apalancamiento es un arma de doble filo. De la misma forma que multiplica las ganancias, ¿no multiplica también las pérdidas si el mercado cae y el valor del piso se queda por debajo de la hipoteca? Absolutamente. El apalancamiento siempre aumenta el riesgo. Siempre. Pero aquí es donde todo el sistema se conecta. Se ha seguido la regla número 1. La de comprar con un gran margen de seguridad. Eso es. El valor de mercado tendría que desplomarse un 20 o un 30% solo para que empieces a perder el capital que invertiste. Y mientras tanto, si has elegido bien al inquilino, el flujo de caja del alquiler sigue pagando la hipoteca. Te da tiempo para aguantar los ciclos bajistas. Una cosa protege a la otra. Exacto. Esto nos lleva a las dos últimas ventajas, que a primera vista, después de hablar de impuestos, apalancamiento y demás, suenan un poco contradictorias. El autor afirma que es un negocio fácil de manejar y de bajo riesgo. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, la clave de la facilidad de manejo reside, según él, en una única cosa: el proceso de selección del inquilino. Solo en eso. Defiende que el 95% del éxito, o del fracaso, depende de ese filtro inicial. Si eliges bien, con un buen estudio de solvencia, referencias y demás, es probable que no tengas problemas en años. Si eliges mal, por las prisas, los problemas están casi garantizados. Y como decíamos antes, si no quieres o no sabes hacerlo, lo delegas en una agencia. Y listo. Y en cuanto al bajo riesgo, supongo que se refiere a que, comparado con montar una empresa desde cero, pues no tienes que lidiar con empleados, con inventarios, competencia feroz. No solo eso. Hay un aspecto sobre la continuidad del negocio que es muy revelador. Si el dueño de una pyme enferma o fallece, el negocio entero puede colapsar. Porque dependía de su gestión, claro. En cambio, si el propietario de un portafolio de inmuebles gestionado por una agencia falta, no pasa nada. Los alquileres se siguen cobrando, la agencia sigue trabajando y la familia sigue recibiendo los ingresos. El sistema está diseñado para funcionar sin la presencia activa del inversor. Vale. Entonces, si unimos todas las piezas, la afirmación de bajo riesgo se apoya en que cada ventaja actúa como una capa de seguridad para las demás. Compras con descuento para protegerte de caídas del mercado. El alquiler paga la deuda y te protege de la iliquidez. La valorización te protege de la inflación. ¿Es esa la idea? Exactamente esa es la idea. No es que no haya riesgo, siempre lo hay. Pero el argumento es que es un riesgo gestionable y que se mitiga desde el principio, en la compra. Si la propiedad se compró a un precio correcto en una zona con demanda, siempre habrá alguien dispuesto a vivir ahí. Vale. El ingreso por alquiler es mucho más estable que el beneficio de la mayoría de negocios. Entonces, después de este análisis, ¿cuál es la gran conclusión? La visión que se presenta no es la de un truco para ganar dinero fácil. Para nada. No. Es la de un sistema a largo plazo que, si se aprende a ejecutar, combina múltiples beneficios. Protege el capital, genera ingresos, tiene ventajas fiscales y permite usar el apalancamiento de forma relativamente segura. Sí, y analizadas en conjunto, las piezas forman un argumento bastante sólido, bastante coherente. Lo cual nos deja con una reflexión final, una pregunta para que la gente que nos escucha la considere. ¿Dispara? La fuente insiste sin descanso en que todo empieza con un plan financiero y sobre todo en la habilidad de saber comprar. Si el verdadero secreto no está en vender en el momento justo, sino en comprar con un descuento sustancial. Sí. ¿Significa eso que el primer paso para un inversor no debería ser mirar portales inmobiliarios? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, quizás, el verdadero trabajo no es encontrar un piso. Es desarrollar la habilidad de reconocer el valor real y de negociar con eficacia. Ya. A lo mejor la primera inversión que uno debe hacer no es en un inmueble, sino en el conocimiento necesario para encontrar esa oportunidad. Esa que los demás, por falta de preparación, están pasando por alto. La verdadera ventaja competitiva no está en el capital, sino en el saber.